¿Alguna vez guardaste silencio esperando que el otro sintiera tu ausencia y sin embargo no pasó nada? Creíste que ese vacío hablaría por ti, que tu ausencia pesaría en su vida, pero lo único que sentiste fue el eco de tu propia espera. El silencio, cuando nace del apego, no libera, encadena. Es como gritar sin voz, como perseguir sin moverte del lugar. Y lo sabes, porque aunque no escribes, sigues pendiente, repasando recuerdos, revisando señales. Ese silencio no desconcierta a nadie, solo te desgasta a ti. Los estoicos lo entendieron hace siglos. El hombre se perturba no por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas. No es el silencio lo que duele, sino lo que significa. Si tu silencio está cargado de dependencia, se convierte en debilidad. Pero si está lleno de propósito, entonces se transforma en poder. En este video descubrirás cómo dejar de usar el silencio como un arma vacía y convertirlo en una fuerza que inspira respeto, paz y transformación. Aprenderás a cortar los fantasmas del pasado, a dirigir tu energía hacia ti mismo y a construir la disciplina que habla más fuerte que cualquier palabra. No se trata de desaparecer para castigar, se trata de resurgir para renacer. 15 enseñanzas, 15 pasos claros para que tu silencio deje de ser ausencia y se convierta en presencia. Y lo más sorprendente es esto: cuando tu silencio nace del desapego, ya no necesitas que el otro lo escuche, porque es tu propia vida la que empieza a resonar más fuerte que nunca. ¿Estás listo para descubrirlo? El error del silencio vacío. ¿Has sentido alguna vez que tu silencio no tuvo ningún efecto, que tu ausencia pasó inadvertida, que tu retirada fue apenas un susurro que nadie escuchó? Guardaste silencio esperando que la otra persona se diera cuenta de lo que perdió, que tu desaparición dejara un vacío imposible de llenar, pero en lugar de eso, descubriste que todo siguió igual, que las fotos, las historias y los gestos cotidianos de esa persona continuaban como si nunca hubieras existido. Ese momento duele porque rompe una ilusión, la creencia de que el silencio por sí mismo es suficiente para transformar la percepción del otro. Y aquí está la verdad incómoda que debemos aceptar. El silencio vacío, sin transformación, no tiene peso, no deja huella, no genera impacto. El error más común es pensar que callar y desaparecer equivale a ejercer poder, pero no es así. El silencio sin evolución interior es apenas una pausa en la misma dependencia emocional. Es un silencio que sigue hablando de ti, aunque no abras la boca. Está en tu mirada cuando revisas compulsivamente sus redes sociales. Está en la ansiedad con la que esperas que te busque. Está en las noches en que imaginas que quizá por fin te recuerde. Ese silencio no desconcierta, no descoloca, no genera respeto. Es un silencio que grita necesidad y que confirma la decisión de alejarse. Como escribió Epicteto, no es lo que nos ocurre lo que nos perturba, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos ocurre. Cuando tu silencio está lleno de expectativas, lo único que haces es prolongar tu sufrimiento, porque en el fondo sigues orbitando alrededor de la misma persona. Imagina a alguien que deja de llamar, que deja de escribir, pero pasa cada día mirando la última conexión en línea, intentando descifrar publicaciones que ni siquiera estaban dirigidas a él. En apariencia se alejó, en realidad nunca se fue. Su energía sigue atada, su mente sigue esclava de los mismos pensamientos. Ese es el silencio vacío, un silencio que solo existe en la superficie, pero que interiormente vibra de apego. Y lo que el otro percibe no es fuerza ni serenidad, sino una ausencia falsa, un orgullo herido que todavía suplica reconocimiento. El estoicismo nos invita a mirar más allá de la forma y atender a la esencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que nada externo puede dañar al alma, que el verdadero dominio nace en la interpretación que damos a lo que sucede. El silencio, por lo tanto, no es un acto externo de ausencia, sino una expresión interna de desapego. Si no hay transformación, el silencio es hueco, y un silencio hueco no puede sostenerse mucho tiempo. Tarde o temprano se rompe, ya sea en un mensaje impulsivo, en una llamada desesperada o en una publicación indirecta que traiciona el intento de control. Piénsalo de esta manera.
El silencio vacío es como un muro construido de cartón. De lejos parece firme, pero al menor contacto se desploma. En cambio, el silencio con propósito es como un muro de piedra, sólido, consistente, imposible de derribar porque no fue levantado para impresionar, sino como fruto de una transformación real. Séneca lo expresó con claridad. No es libre aquel que se ata a las cosas externas, aunque no las toque. Guardar silencio sin liberarse del apego es estar atado en silencio, no ser libre en calma. Un ejemplo ilustrativo es el de aquel amigo que, tras terminar una relación, decidió aplicar contacto cero, esperando que ella volviera arrepentida. Pasaba horas mirando si estaba conectada, analizaba cada foto que subía, preguntaba a conocidos qué sabían de ella. Nunca escribió, es cierto, pero su energía estaba completamente invertida en la misma persona. El resultado, ella nunca volvió y él terminó agotado, atrapado en un círculo de espera y decepción. Su silencio no era más que una fachada, porque en lo profundo seguía implorando atención. En cambio, cuando decidió cortar no solo los mensajes, sino también la obsesión interior, comenzó a experimentar la diferencia. El silencio dejó de ser una cárcel para convertirse en un espacio de reconstrucción. La aplicación práctica de este principio es sencilla en apariencia, pero difícil en la práctica. Si decides callar, hazlo porque ya no tienes nada más que decir, no porque esperas una reacción. Cierra redes si es necesario, elimina accesos, corta los recordatorios que alimentan el apego. El silencio solo tiene valor cuando deja de ser una estrategia y se convierte en una consecuencia natural de tu crecimiento. Una forma de practicarlo es proponerte un ejercicio simple. Durante 7 días, en lugar de revisar la vida ajena, dedica ese mismo tiempo a un hábito que te construya. Puede ser lectura, escritura, ejercicio físico o aprendizaje de una habilidad. Cada vez que sientas la tentación de buscar señales, dirige tu atención a ese nuevo compromiso. Es un modo de reeducar la mente para asociar el silencio con acción interna, no con espera externa. Este principio se relaciona estrechamente con la Dichotomy of Control de Epicteto. Tú no controlas si alguien te extraña, si te busca, si valora tu ausencia. Lo único que controlas es lo que haces con tu energía en ese vacío. Si la desperdicias esperando, el silencio se convierte en dolor. Si la inviertes en ti, el silencio se convierte en poder. Aquí está el giro sorprendente. El silencio vacío, lejos de generar atracción, repele, porque lo que aleja no es tu ausencia, sino la desesperación que se esconde detrás de ella. Lo que atrae, en cambio, es la serenidad de quien no necesita ser buscado. Y quiero dejarte con una pregunta para reflexionar. ¿Tu silencio actual es una estrategia para que alguien reaccione o es una decisión que nace de tu transformación interior? Porque ahí está la diferencia entre seguir atado y empezar a ser libre. Recuerda esto, no se trata de callar para que alguien vuelva, se trata de callar porque tú ya no quieres seguir persiguiendo. Y cuando comprendes esta verdad, tu silencio deja de ser vacío y comienza a tener un peso que nadie puede ignorar. Y aquí, justamente, es donde nace la transición hacia la segunda enseñanza. Entender el poder del desapego como raíz de un silencio que sí transforma. Desapego, la raíz del verdadero poder. ¿Has sentido alguna vez que tu silencio no libera, sino que aprieta más las cadenas invisibles que te atan a alguien? Tal vez pensaste que dejar de hablar, dejar de insistir, era suficiente para recuperar tu paz. Pero en el fondo, sigues pendiente, sigues esperando, sigues viviendo en función de lo que el otro haga o deje de hacer. Esa no es libertad, es orgullo herido disfrazado de desapego. Y aquí está la verdad. El desapego auténtico no es indiferencia fría ni una máscara de orgullo, es la raíz del verdadero poder interior. El desapego no significa no sentir, significa que, aunque sientas, no quedas esclavizado por lo que sientes. El orgullo herido, en cambio, se esconde tras gestos de aparente firmeza, pero en el fondo está buscando reconocimiento, está suplicando que alguien vea su valor. El desapego, al contrario, corta ese hilo invisible que mantiene tu energía atrapada en la otra persona.
Cuando aprendes a desapegarte, ya no entregas tu calma al juicio ajeno, ya no condicionas tu vida a una respuesta que quizá nunca llegue. Como dijo Séneca, no es libre quien depende de la mirada ajena. La verdadera libertad comienza cuando ya no necesitas ser visto para existir. Imagina a alguien que acaba de salir de una relación. Dice que no le importa, que ha cerrado la puerta, pero pasa cada día mirando si la otra persona subió algo nuevo, repasando conversaciones antiguas, alimentando en silencio la esperanza de que un gesto signifique algo. Eso no es desapego. Eso es vivir con cadenas emocionales que se vuelven más pesadas cuanto más se finge que no existen. Ahora imagina otra escena. La misma persona decide dejar de revisar, suelta lo que no puede controlar. Empieza a invertir ese tiempo en aprender algo nuevo, en cuidar su salud, en recuperar amistades olvidadas. Esa es la diferencia entre orgullo herido y desapego real. En el primer caso, sigues girando alrededor de alguien. En el segundo, empiezas a girar alrededor de ti. El desapego libera energía atrapada. Esa energía que antes se drenaba en preguntas sin respuesta, en esperas inútiles, en discusiones internas que nunca cambiaban nada, ahora se convierte en combustible para construir. Marco Aurelio se repetía a sí mismo que no debía perder tiempo en lo que no dependía de él, porque allí residía la verdadera esclavitud del alma. La dicotomía del control, núcleo del estoicismo, enseña que solo somos dueños de nuestras acciones y pensamientos, nunca de las reacciones ajenas. Cuando interiorizas esto, el desapego ya no es una estrategia, es una consecuencia natural. Dejas de mendigar señales y comienzas a cultivar raíces. La psicología moderna confirma lo que los estoicos ya sabían. Las personas que permanecen obsesionadas con la aprobación externa experimentan más ansiedad, más estrés y menos capacidad de concentración. El desapego, lejos de ser frialdad, es un acto de autocuidado, un límite que protege tu mente de lo que no puedes controlar. Cuando sueltas la necesidad de ser visto, recuperas la capacidad de ver el mundo con claridad. Un ejemplo poderoso lo encontramos en Epicteto. Nació esclavo, sin control sobre sus condiciones externas, pero se convirtió en un maestro de libertad interior. Su vida era la prueba viviente de que uno puede estar encadenado físicamente y aún así ser libre en su mente. Esa libertad no nació del orgullo, sino del desapego. No luchó contra la mirada ajena ni buscó reconocimiento, simplemente decidió que su paz no estaría nunca a merced de lo que otros decidieran. ¿Cómo aplicar esto en tu vida diaria? Empieza por observar dónde tu energía está todavía atada. ¿Es ese hábito de revisar redes sociales para buscar señales? ¿Es esa necesidad de explicar una y otra vez tu valor? Haz el ejercicio consciente de detenerte cada vez que sientas la urgencia de buscar validación. Pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si no depende, suelta. Si depende, actúa desde tu propio centro. Proponte una práctica sencilla. Durante una semana, cada vez que tu mente te empuje a buscar lo que hace la otra persona, dirige tu atención a una acción constructiva inmediata. Leer, escribir, caminar, entrenar, crear. Transforma la obsesión en disciplina. Poco a poco, tu cerebro aprende que tu energía ya no se consume en la espera, sino en el presente. El desapego se conecta directamente con otros principios estoicos, con la amor fati, porque aceptar la realidad como es implica no luchar contra el hecho de que alguien no te valore. Con la premeditatio malorum, porque prever la posibilidad de la pérdida te prepara para no hundirte cuando llega. Y con la dicotomía del control, porque cada vez que sueltas lo que no depende de ti, recuperas un pedazo de tu libertad. Todos estos hilos se entrelazan en un mismo tejido, la construcción de una fortaleza interior que nadie puede romper. Y aquí está el giro inesperado. Muchas personas creen que el desapego es perder, cuando en realidad es ganar. Creen que dejar de insistir significa rendirse, cuando en realidad significa liberarse. El desapego no te hace más frío, te hace más cálido contigo mismo. Te devuelve a tu centro, a tu esencia, a tu vida. Y cuando eso sucede, la paradoja es que tu silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier palabra. Quiero dejarte con una reflexión.
¿Cuánto de lo que llamas silencio es realmente orgullo herido y cuánto es desapego auténtico? Hazte esta pregunta con sinceridad, porque la respuesta marcará la diferencia entre seguir atado al pasado o comenzar a vivir desde tu verdadera fuerza. Y si lo piensas bien, tal vez te des cuenta de que soltar no es perder. Soltar es finalmente recuperar todo lo que habías entregado sin darte cuenta. Así como un árbol no necesita que nadie lo admire para seguir creciendo hacia el cielo, tú tampoco necesitas que alguien te reconozca para expandir tu vida. Ese es el poder del desapego. Crecer aunque nadie lo vea, florecer aunque nadie lo aplauda. Y es en ese florecimiento silencioso donde se revela el verdadero poder que siempre estuvo en ti. Y ahora que ya has comprendido cómo el desapego es la raíz del verdadero poder, es momento de dar un paso más y descubrir cómo ese desapego, cuando se convierte en tu modo de estar en el mundo, transforma tu silencio en una fuerza impredecible que desconcierta a quienes antes creían conocerte. Cuando el silencio confirma tu debilidad, ¿has sentido alguna vez que tu silencio, en lugar de ser un escudo, se convierte en un espejo que refleja tu fragilidad? Guardar silencio puede parecer una estrategia poderosa, pero cuando en el fondo está cargado de ansiedad, esperanza o miedo, ese mismo silencio deja de ser fuerza y se convierte en evidencia de dependencia. El error está en creer que callar por fuera basta, cuando por dentro tu mente no deja de hablar, de reclamar, de repetir una y otra vez lo que ya no existe. Y lo más doloroso es que los demás lo perciben, aunque no lo digan. El silencio que debería ser un muro de firmeza termina revelando grietas que delatan orgullo disfrazado de dolor. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces dices que no quieres volver a saber nada, pero revisas mensajes antiguos una y otra vez? ¿Cuántas noches has pasado esperando que el teléfono suene, imaginando que quizás esa persona recuerde tu ausencia? ¿Cuántas veces entras en sus redes sociales buscando señales escondidas, como si cada publicación pudiera descifrar un secreto? Ese no es un silencio que impone respeto, es un silencio que grita necesidad. Es como cerrar la puerta de la casa, pero dejar la ventana abierta de par en par, esperando que alguien entre y te rescate. El otro lo percibe. Percibe que tu distancia no nace de la serenidad, sino de la herida. Siente que detrás de tu aparente calma se esconde un corazón que todavía late con ansiedad, que tu ausencia no es libertad, sino un modo de seguir presente desde la sombra. Y cuando eso ocurre, el efecto es el contrario al que esperas. Lejos de generar atracción, genera distancia, porque nadie se siente inspirado por un silencio cargado de resentimiento o de necesidad oculta. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos turban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Cuando tu silencio está contaminado por la opinión de que sin el otro no eres nada, se convierte en una carga que no fortalece, sino que debilita. Imagina una escena cotidiana. Alguien borra el número de su expareja, pero lo memoriza en la cabeza. Elimina las conversaciones del chat, pero no deja de reproducirlas mentalmente cada noche. Decide no escribir más, pero revisa cada publicación en redes, buscando en los gestos públicos una señal privada. Ese es el fantasma del que hablo, el fantasma de las redes sociales, de los recuerdos, de las ilusiones repetidas. Un fantasma que no se ve, pero que drena energía. Y lo más cruel es que la otra persona lo intuye. Nota que tu silencio no está lleno de firmeza, sino de espera. Y esa espera, aunque se disfrace de orgullo, termina confirmando que aún no te has liberado. Séneca nos advertía que la vida es demasiado breve como para desperdiciarla en dependencias emocionales. Es un hombre esclavo quien depende de alguien que no es libre él mismo, escribió. Cuando tu silencio depende de que el otro reaccione, no es silencio libre, es silencio esclavo. Porque cada día que pasa no lo vives para ti, lo vives esperando el eco de una validación externa. Y así, lo que creías que era poder se convierte en debilidad expuesta. La psicología moderna confirma esta paradoja.
Diversos estudios sobre la dependencia emocional muestran que intentar aparentar desapego mientras se mantiene la obsesión interior solo aumenta la ansiedad y la percepción de vacío. El cerebro interpreta esa incoherencia como una falta de control y genera más pensamientos intrusivos, más necesidad de contacto, más dolor. Es decir, cuanto más intentas callar por fuera sin sanar por dentro, más fuerte grita tu silencio en forma de angustia. Ahora, detente un instante y pregúntate, ¿tu silencio nace de la decisión de cuidar tu paz o de la esperanza de que alguien te busque? Esta es la línea que separa la fortaleza de la debilidad. El silencio que nace del desapego es como un río que fluye sin obstáculos. No espera, no súplica, solo avanza. El silencio que nace de la dependencia, en cambio, es un pantano, estático, denso, lleno de agua que no se mueve y que termina por pudrirse. ¿Cómo puedes empezar a transformar este error? El primer paso es la honestidad contigo mismo. Reconocer que tu silencio no es auténtico, que todavía está cargado de orgullo herido, y desde ahí cambiar el foco, dejar de mirar afuera y empezar a mirar adentro. Si te descubres revisando redes, cambia el hábito. Cada vez que la tentación aparezca, dirige esa energía a escribir tus pensamientos en un diario o a practicar un ejercicio físico. Si te sorprendes esperando un mensaje, cambia la expectativa. Invierte esa espera en leer una página de un libro que nutra tu mente. El silencio auténtico no es ausencia pasiva, es una decisión activa de no alimentar fantasmas. Este principio se conecta de manera directa con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piense o sienta, pero sí puedes controlar qué haces con tu atención. Y si tu atención sigue esclavizada al recuerdo, tu silencio seguirá siendo débil. Solo cuando asumes que tu poder está en tu elección, tu silencio se convierte en firmeza. Y aquí surge el giro inesperado. Lo que realmente asusta, lo que realmente impacta al otro, no es tu desaparición cargada de orgullo, sino tu desaparición serena, tu calma auténtica, tu capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. Quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué tipo de silencio estás cultivando ahora mismo? ¿Uno que confirma tu debilidad o uno que anuncia tu transformación? La respuesta no la ve el otro, la ves tú. Y depende de ella que tu camino sea una cárcel de espera o una senda de libertad. Y mientras te lo preguntas, avanzamos hacia la siguiente enseñanza. Porque cuando tu silencio deja de ser una confesión de dependencia y se convierte en un gesto de imprevisibilidad y desapego real, entonces es cuando empieza a desconcertar de verdad a quienes creían tenerte bajo control. Impredecible e inaccesible. ¿Alguna vez has notado cómo lo que no entiendes te inquieta más que lo que conoces? Lo que es predecible tranquiliza, lo que es evidente se vuelve manejable, pero lo que no puedes leer desconcierta. En el terreno de las relaciones humanas, ese principio se manifiesta con especial fuerza. El silencio que nace de la transformación interior, el silencio que no responde ni espera, se convierte en un muro que desarma porque no ofrece pistas, no entrega señales, no se deja interpretar. Es un silencio impredecible, inaccesible, que provoca más preguntas que respuestas, que deja a la otra persona en un terreno inestable porque ya no puede controlar cómo ni cuándo reaccionas. La fuerza de este tipo de silencio radica en lo inesperado. Cuando alguien sabe de antemano lo que harás, cuando puede anticipar que tarde o temprano llamarás, que reaccionarás a una publicación, que darás alguna señal de vida, no siente pérdida, no siente incertidumbre. Su mente descansa en la certeza de que, aunque ausente, sigues orbitando alrededor de su mundo. Pero cuando tu conducta deja de seguir un patrón, cuando dejas de reaccionar y al mismo tiempo dejas de esperar, lo impredecible se instala, y es entonces cuando surge el desconcierto. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que la tranquilidad perfecta consiste en el orden del alma. Y en esa tranquilidad, en esa firmeza interior, está la semilla de lo impredecible, porque el otro ya no tiene acceso a las claves de tu mundo interno. Piénsalo. Vivimos en una cultura que premia la inmediatez, la respuesta rápida, el gesto constante. Cuando alguien te escribe y no contestas enseguida, empieza la inquietud.
Cuando no reaccionas a lo que sube, comienza la duda. Y si ese patrón se mantiene en el tiempo, si ya no hay forma de anticipar qué harás, tu presencia se vuelve un enigma. Esa incertidumbre es mucho más poderosa que cualquier intento de aparentar indiferencia. Porque la indiferencia fingida se nota, pero el silencio impredecible, cuando nace de un desapego genuino, se siente como una fuerza inexpugnable. La psicología habla de la necesidad humana de control. Saber lo que otro hará, predecir su respuesta, da seguridad. Cuando se pierde ese control, se despierta ansiedad. Lo curioso es que muchas veces buscamos desesperadamente que alguien reaccione, sin darnos cuenta de que la ausencia de reacción, cuando es real, produce un impacto mucho mayor. Séneca lo resumía con claridad. El que es capaz de dominarse a sí mismo impone respeto más que el que domina a los demás. Y eso es precisamente lo que ocurre con el silencio impredecible. Al no reaccionar, al no ofrecer terreno, obligas a que la otra persona se confronte con su propia falta de control. Imagina una situación cotidiana, alguien que, después de una ruptura, decide aplicar contacto cero. Durante las primeras semanas, esa persona espera, revisa, contiene el impulso de escribir, pero su silencio está cargado de ansiedad. El otro lo percibe, sabe que en cualquier momento cederá, que tarde o temprano volverá a buscar. Ese silencio no desconcierta, porque es predecible. Ahora imagina el mismo escenario, pero con un cambio fundamental. La persona ya no espera nada, no revisa, no proyecta, simplemente sigue su vida. Un día publica una foto sonriendo con amigos, al siguiente no publica nada, después aparece haciendo algo nuevo y luego desaparece de nuevo sin explicación. Esa conducta no responde a una estrategia, sino a la autenticidad de alguien que ha dejado de girar alrededor del otro. ¿El resultado? Desconcierto. Porque ya no hay guión que seguir, ya no hay mapa para predecir. El desapego genuino convierte el silencio en un espacio inaccesible, y esa inaccesibilidad es lo que desconcierta. La otra persona, acostumbrada a leer cada gesto, cada palabra, cada reacción, de pronto se encuentra sin material. No hay mensajes que interpretar, no hay indirectas que analizar, no hay señales que descifrar. Ese vacío obliga a mirar hacia adentro, a preguntarse qué pasó, a cuestionar lo que creía seguro. Y en ese cuestionamiento surge el verdadero poder de tu silencio. No es venganza, no es manipulación, es la consecuencia natural de tu transformación. Aplicar este principio en la vida práctica requiere más que voluntad de callar. Requiere cultivar la calma interior que impide que el silencio se llene de expectativas. No basta con no responder, hay que aprender a no esperar. Epicteto lo explicaba con lucidez. No pretendas que lo que sucede suceda como tú quieres, sino quiere lo que sucede, y serás feliz. Trasladado a este contexto, significa dejar de esperar que el otro reaccione y aceptar que el único terreno que puedes gobernar es tu propio interior. Cuando dejas de reaccionar y de esperar al mismo tiempo, tu silencio se vuelve impredecible porque ya no gira alrededor de nadie más. Para ejercitar este tipo de silencio, puedes practicar un ejercicio sencillo. Cada vez que sientas el impulso de reaccionar o de esperar algo, dirige tu atención hacia una acción propia que te construya. Puede ser leer una página de un libro, dar un paseo, ejercitarte, escribir en un diario. La clave no está en reprimir el impulso, sino en redirigirlo. Así, poco a poco, tu mente aprende que el silencio no es un espacio de vacío, sino de creación. Y cuando el silencio se llena de vida propia, se vuelve inaccesible para el otro. Este principio se conecta directamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro piense, diga o sienta, pero puedes controlar tu capacidad de no reaccionar y de no esperar. Se conecta también con el amor fati, porque al aceptar la realidad tal como es, sin exigir reacciones, vives con mayor serenidad. Y se enlaza con la premeditatio malorum, porque prever que tal vez nunca haya respuesta te prepara para no hundirte cuando esa respuesta no llega. Todos estos hilos confluyen en una misma enseñanza. Lo impredecible desconcierta, pero solo es posible cuando nace de la coherencia interior.
Aquí está el giro inesperado. Muchas veces creemos que el poder está en lo que mostramos, en lo que decimos, en lo que proyectamos. Pero la paradoja es que el poder más grande está en lo que no entregamos, en lo que no revelamos. Cuando tu silencio deja de ser un campo abierto para que el otro lo lea y se convierte en un territorio inaccesible, el otro no solo pierde control, pierde también la seguridad de que te conoce. Y lo desconocido siempre inquieta más que lo evidente. Por eso quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Tu silencio actual es un muro firme que protege tu paz, o es todavía un espejo que refleja tu ansiedad? Porque esa diferencia marca todo el contraste entre debilidad y fortaleza, entre ser predecible y ser impredecible. Y mientras lo piensas, avanzamos hacia la siguiente enseñanza. Porque cuando el silencio se convierte en reconstrucción auténtica y no en ausencia forzada, deja de ser solo un espacio vacío para transformarse en la señal más poderosa de que has vuelto a ti mismo. El resurgir. No desapareces, te reconstruyes. El verdadero poder del silencio no está en desaparecer como si nunca hubieras existido, sino en resurgir transformado, en reconstruirte pieza a pieza hasta que tu propia presencia, sin necesidad de palabras, se convierta en un mensaje imposible de ignorar. Muchos creen que callar es esconderse, refugiarse en la sombra para evitar el dolor, pero esa forma de silencio es solo huida, y tarde o temprano, el mundo descubre la fragilidad que se esconde detrás de esa ausencia. El silencio que realmente impacta no es el que se retira para desaparecer, sino el que se repliega hacia adentro para renacer más fuerte, más sereno, más dueño de sí mismo. El estoicismo nos enseña que la vida es constante transformación, y Marco Aurelio lo expresaba con claridad. El fuego vive alimentándose de todo lo que cae en él, y de lo que le lanzan se eleva en llamas. Eso significa que cada golpe, cada pérdida, cada herida, en lugar de apagarnos, puede alimentar la llama de nuestro carácter. Tu silencio, lejos de ser un apagón, puede convertirse en ese fuego que transforma el dolor en disciplina, la espera en aprendizaje, la ausencia en fuerza renovada. Callar no es esconderse, es trabajar en silencio para que el día de tu regreso el eco sea mucho más profundo que cualquier palabra. Resurgir en el silencio implica cambiar la dirección de la energía. Esa energía que antes se iba detrás de una llamada que nunca llegaba, de un mensaje no contestado, de una publicación en redes esperando una reacción, ahora se convierte en semilla para algo más grande. Empiezas a invertir en tu cuerpo, cuidando tu salud con disciplina, con constancia, con rutinas que fortalecen no solo tus músculos, sino también tu voluntad. Empiezas a invertir en tu mente, leyendo, escribiendo, aprendiendo, descubriendo que el conocimiento también es una forma de liberación. Empiezas a invertir en tus proyectos, grandes o pequeños, pero todos ellos tuyos, independientes, sólidos, porque cada paso que das en ese terreno fortalece la sensación de que tu vida ya no depende de nadie más. Séneca lo advirtió: quien se cultiva a sí mismo nunca está solo. Y esa es la clave del resurgir. En el silencio que desconcierta y libera, uno deja de esperar validación externa y comienza a nutrirse de logros internos. Es ese giro el que convierte tu silencio en presencia. Porque ya no callas para esconder el dolor, callas para forjarte en él y luego reapareces mostrando sin palabras que no solo has sobrevivido, sino que has crecido. Imagina el ejemplo claro y cotidiano. Alguien que después de una decepción amorosa se pasa semanas publicando indirectas, frases tristes, fotos diseñadas para provocar curiosidad o lástima. Ese silencio aparente es un silencio ruidoso, lleno de súplicas disfrazadas. Todo el mundo puede leer entre líneas el mensaje oculto: mírame, aún te espero. Pero en algún momento esa persona decide cambiar la estrategia, o más bien cambiarse a sí misma. Deja de publicar indirectas, deja de buscar atención. Empieza a compartir avances reales, una rutina de ejercicio cumplida, un libro terminado, un proyecto laboral consolidado, una sonrisa genuina.
Ya no hay disfraz, ya no hay necesidad de provocar, hay disciplina y crecimiento. El resultado, el impacto es mucho más fuerte, porque el mensaje implícito ya no es «mírame, te extraño», sino «mírame, he vuelto a mí mismo». La psicología confirma este principio. Estudios sobre resiliencia emocional muestran que las personas que transforman experiencias dolorosas en motivación para el crecimiento personal desarrollan una mayor sensación de control interno, lo que se traduce en confianza, paz y fortaleza. En lugar de quedarse atrapadas en un ciclo de lamentos, canalizan la energía hacia el progreso tangible, y ese progreso se convierte en testimonio silencioso de su fuerza. No necesitan proclamar nada, porque sus actos hablan por ellos. El resurgir desde el silencio también conecta profundamente con el concepto estoico de amor fati, amar el destino. Aceptar lo que ocurrió, no para resignarse, sino para convertirlo en combustible. Cada herida se transforma en oportunidad, cada caída en impulso para levantarse, cada ausencia en espacio para el autodescubrimiento. En este sentido, tu silencio ya no es vacío, es una forja, no es huida, es renacimiento. Y ese renacer por sí mismo comunica más que cualquier palabra. Aplicarlo en tu vida diaria requiere práctica y consciencia. No basta con decidir «voy a callar». El silencio fértil necesita acción interna. Haz de cada día un pequeño taller de transformación. Dedica un tiempo a fortalecer tu cuerpo, aunque sea con una caminata disciplinada. Dedica otro tiempo a fortalecer tu mente, aunque sea con unas páginas de un buen libro o con un diario donde anotes tus pensamientos. Dedica también tiempo a crear algo, aunque sea un pequeño proyecto personal. Poco a poco empezarás a notar que tu silencio ya no pesa, sino que construye. Epicteto nos dejó una guía clara. No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieras. Desea que sucedan como suceden y tu vida fluirá serena. Si lo aplicas aquí, entenderás que no debes luchar contra la ausencia del otro ni contra el dolor de la pérdida. Lo que debes hacer es usar esa ausencia y ese dolor como materia prima para transformarte. El silencio entonces se convierte en un acto de soberanía, en el espacio donde eliges no hundirte sino crecer. Y hay algo poderoso en este resurgir. Al reaparecer, no necesitas demostrar nada a nadie. La gente lo nota. El cambio se ve en tu mirada, en tu forma de hablar, en la calma de tus gestos, en la coherencia de tu vida. Ya no necesitas justificarte ni explicar, porque la fuerza del silencio transformado radica en la evidencia visible de tu reconstrucción. Y esa evidencia es imposible de ignorar. El resultado final es que la otra persona, la que alguna vez creyó tener poder sobre ti, pierde por completo ese control. Porque ya no eres el mismo que callaba esperando, eres alguien distinto que calla construyendo, y esa diferencia lo cambia todo. La pregunta que antes flotaba en el aire, ¿volverá a escribirme?, se transforma en otra mucho más inquietante. ¿Cómo ha logrado renacer con tanta fuerza sin mí? Y esa pregunta no necesita respuesta, porque la respuesta está en tu transformación. Quiero que reflexiones en esto. Cada día que pasas en silencio tienes dos caminos. Puedes gastarlo en la espera estéril, alimentando fantasmas, o puedes invertirlo en tu reconstrucción, edificando algo sólido. El primero te deja en el mismo lugar, el segundo te hace resurgir. Tú eliges cuál camino tomas. Y mientras lo piensas, nos acercamos a la siguiente enseñanza. Porque el silencio que se convierte en renacimiento no solo transforma tu vida, también envía un mensaje aún más poderoso al mundo, que la verdadera fortaleza no se grita, se construye en calma. La disciplina como lenguaje silencioso. El silencio más poderoso no es el que cierra la boca, ni el que guarda los labios sellados en un gesto de orgullo o de resignación. El silencio verdaderamente transformador es aquel que se manifiesta en la disciplina diaria. Es un silencio que no necesita palabras, porque habla con hechos. Es un idioma universal, que todo el mundo entiende, aunque nadie lo escuche con los oídos. Es un mensaje sin letras, pero que grita más fuerte que cualquier discurso, más alto que cualquier justificación, más contundente que cualquier súplica.
Cuando una persona deja de justificar sus acciones, cuando deja de explicar cada movimiento para convencer a los demás, cuando deja de mendigar atención o reconocimiento y empieza simplemente a vivir con coherencia, su vida se convierte en un testimonio que no puede ser ignorado. La disciplina, en su esencia más pura, es ese lenguaje silencioso que transmite quién eres realmente, mucho más allá de lo que puedas escribir en un mensaje, decir en una conversación o publicar en una red social. Porque lo que dices puede olvidarse, pero lo que eres, eso permanece. La rutina diaria se convierte entonces en una forma de oración. No una oración hecha de palabras, sino un acto continuo de fidelidad hacia uno mismo. Levantarse cada mañana a la misma hora, no porque alguien lo exija, sino porque tu voluntad manda sobre tu cuerpo. Dedicar unos minutos al ejercicio, no como castigo por lo que comiste o dejaste de hacer, sino como afirmación de vida, como declaración silenciosa de que tu cuerpo merece movimiento y cuidado. Abrir un libro cada día, no para exhibirlo en redes sociales, sino para alimentar esa mente que sostiene tus pensamientos y tus decisiones. Practicar una habilidad, no para impresionar, sino para recordarte que siempre estás en construcción, que nunca eres un producto terminado, que el aprendizaje es un camino infinito. Cada una de estas pequeñas acciones, repetidas con constancia, construye un silencio que resuena con fuerza. Un silencio que no se percibe con los oídos, pero que se siente con el alma. Es el silencio de alguien que no necesita anunciarse porque ya es evidente. Es el silencio de quien camina erguido, de quien se sostiene a sí mismo, de quien no espera validación externa porque se valida en cada acto disciplinado. Séneca lo advirtió con una claridad que ha sobrevivido a los siglos. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y esta frase, tan simple y a la vez tan profunda, es un recordatorio de que la disciplina no es otra cosa que un modo consciente de invertir nuestro tiempo. La mayoría de las personas no se da cuenta de cuánto pierde en lamentos, en esperas vacías, en pensamientos circulares, en conversaciones que no llevan a nada, en distracciones que agotan la mente. Pero cuando dejas de regalar tu tiempo a lo que no importa y decides dirigirlo hacia lo que construye, algo cambia. El tiempo se convierte en capital invertido en ti mismo. Y esse capital, aunque no se vea de inmediato, tarde o temprano da frutos. Esa inversión constante, aunque no haga ruido, genera resultados visibles. Se ve en tu salud, porque el cuerpo responde a la constancia como la tierra fértil responde al agua. Se ve en tu serenidad, porque la mente que se alimenta bien y se ordena en rutinas, deja de estar agitada por el caos exterior. Se ve en tu carácter, porque cada vez que cumples con un compromiso contigo mismo, fortaleces el músculo de la voluntad, y ese músculo, como todos, crece con el uso. Lo sorprendente es que, sin proponértelo, tu entorno lo nota. Tus amigos, tu familia, incluso aquellos que te criticaban o te subestimaban, empiezan a percibir algo diferente en ti. Ya no eres la persona que envía señales desesperadas buscando atención. Ahora emites un mensaje claro, firme, sereno: mi vida está en mis manos. Ese mensaje, aunque no lo pronuncies, es más impactante que cualquier declaración pública. Porque las palabras se pueden ignorar, se pueden desviar, se pueden minimizar. Pero los hechos, cuando son consistentes, son imposibles de rebatir. La disciplina, entonces, se convierte en un espejo que no refleja la imagen superficial de tu rostro, sino la transformación profunda de tu ser. Cada mañana que cumples con tu rutina, cada página que terminas de leer, cada minuto de esfuerzo repetido, es un ladrillo en la construcción de tu nueva vida. Y poco a poco, ese edificio se levanta, firme, sólido, visible para todos. No necesitas proclamar nada, porque tu presencia ya habla por sí sola. Y esa voz, hecha de actos y no de palabras, tiene una autoridad que las frases jamás alcanzan. Reflexiona por un instante, pregúntate con sinceridad: ¿qué dice hoy tu silencio? ¿Habla de un vacío lleno de espera, de alguien que se esconde esperando que lo encuentren? ¿O habla de una constancia que, aunque callada, está edificando tu futuro? La respuesta no está en tus intenciones ni en tus palabras, sino en tus rutinas.
Porque lo que eliges hacer cada día, lo repitas o no, lo publiques o no, es lo que está definiendo quién eres y hacia dónde te diriges. La verdadera fortaleza no se grita, no se escribe en frases grandilocuentes, ni se comparte en un estado para que otros lo lean. La verdadera fortaleza se demuestra en silencio, con disciplina. Se construye en la oscuridad de la madrugada, cuando decides levantarte y avanzar. Se manifiesta en la decisión de no abandonar, aunque nadie te esté mirando. Se revela en esa constancia que no pide aplausos, pero que acaba conquistando respeto. Y lo más curioso es que este poder callado no solo transforma tu vida, sino que también altera la manera en que el mundo te percibe. Alguien disciplinado, alguien que actúa con coherencia, inspira confianza sin tener que pedirla. Inspira respeto sin necesidad de exigirlo. Inspira admiración incluso en quienes no están de acuerdo con sus ideas. Porque la disciplina, cuando se encarna, tiene un magnetismo silencioso, una fuerza que se impone sin violencia, una presencia que no puede ser ignorada. No confundas disciplina con rigidez. No se trata de convertir tu vida en una cárcel de horarios inflexibles. Se trata de asumir que cada pequeño acto consciente es una semilla, y que esas semillas, con el tiempo, dan fruto. El silencio de la disciplina no es árido ni vacío, es fértil. Cada repetición, cada hábito, cada elección coherente es como regar un árbol que, tarde o temprano, dará sombra, alimento y belleza. Marco Aurelio lo resumió con una sabiduría que no pierde vigencia. El verdadero hombre mide su vida por la calidad de sus actos, no por la duración de sus días. La disciplina convierte cada acto en algo valioso, en algo que suma a la totalidad de tu existencia. Y cuando tu vida se compone de actos valiosos, tu silencio se llena de un significado que nadie puede arrebatarte. Piensa, por ejemplo, en alguien que conoces, que no habla demasiado de sí mismo, que no alardea, que no presume, pero que su sola forma de vivir inspira respeto. Esa persona no necesita discursos, porque su vida es el discurso. Su constancia es el argumento más sólido. Su rutina es la evidencia más clara. Y tú sabes, al verlo, que hay allí una fortaleza que las palabras jamás podrán transmitir. Ahora mírate a ti mismo. Pregúntate, ¿qué rutina estás repitiendo cada día? ¿Una rutina que te acerca a la mejor versión de ti mismo o una rutina que te hunde en el vacío? Porque todos tenemos rutinas, incluso aquellos que creen no tenerlas. Levantarse tarde, quejarse, perder horas frente a pantallas, esperar que otros cambien, también son rutinas. La diferencia está en si esas rutinas construyen o destruyen. Y allí es donde entra en juego la disciplina como lenguaje silencioso. Quando eliges conscientemente que rotinas cultivar, eliges que mensaje emitir ao mundo. Si tus actos son coherentes, si inviertes tu tiempo en lo que importa, si respetas tu voluntad más que tus caprichos, tu silencio se vuelve un canto de fortaleza. Si en cambio tus actos se diluyen en la inconstancia, tu silencio se vuelve un vacío que los demás aprenden a ignorar. Por eso, hoy más que nunca, vale la pena recordar que la disciplina es la forma más auténtica de respeto propio. Es una declaración que no necesita palabras. Me tomo en serio mi vida. Y cuando tú mismo te tomas en serio, el mundo empieza a tomarte en serio también. Así que detente un momento. No te preguntes qué piensan los demás. Pregúntate qué piensas tú de ti mismo cuando miras tu día. Pregúntate si hoy tu silencio está gritando disciplina o está revelando abandono. Porque al final, cada acto es una elección. Y cada elección repetida en silencio se convierte en destino. Ese es el verdadero poder de la disciplina. Un poder silencioso, invisible en el instante, pero imposible de ocultar en el tiempo. Autenticidad versus fingimiento. ¿De qué sirve anunciar un cambio si, en el fondo, sigues siendo la misma persona esperando el mismo aplauso? La pregunta incomoda, pero es necesaria.
porque es más fácil posar que transformarse, más cómodo exhibir que construir, más rápido publicar que perseverar. Sin embargo, la verdad es simple, el cambio fingido se nota en las fotos que buscan aprobación, en los logros incompletos, en el tono de quien necesita que otros confirmen lo que aún no sostiene en soledad. La atracción auténtica, la que perdura, no nace de la apariencia, sino de la coherencia entre lo que haces en silencio y lo que el mundo acaba viendo. Si de verdad quieres reconstruirte, tendrás que renunciar al espectáculo, construir en privado, mostrar después, y a veces ni siquiera mostrar. Autenticidad no significa contarlo todo, sino que lo poco que muestres sea verdad. Fingir es actuar para la mirada ajena, cambiar la portada sin reescribir el libro. Ese engaño cuesta caro, te separa de ti mismo. Marco Aurelio recordaba que vivir conforme a la naturaleza es vivir de acuerdo a tu razón, a tu capacidad de elegir lo que depende de ti. Fingir te expulsa de ese centro. Ser auténtico es volver a él. Tal vez digas, ¿qué importa si al menos me motiva? Subo una foto, recibo ánimo y sigo. Pero ¿cuánto dura ese impulso? Lo que se alimenta de aplausos muere de hambre cuando el aplauso cesa. Lo auténtico se sostiene solo. Lo fingido necesita público. Séneca lo dijo. No es que te falte fuerza, es que la dispersas buscando ojos que te miren. Las señales del cambio fingido son claras. Progresos escandalosos que se derrumban en días. Ostentación de lo accesorio, como si la marca sustituyera la madera. Necesidad de reconocimiento inmediato. Contradicción entre lo que dices y lo que vives. Ansiedad por justificarte. En cambio, lo auténtico resiste el silencio. No pide explicación, se explica solo. La psicología lo confirma. Publicar una foto en el gimnasio da una recompensa breve, un orgullo anticipado que engaña al cerebro como si ya hubieras entrenado meses. Esa dosis adelantada debilita tu disciplina real. Muchos anuncian metas que nunca cumplirán porque saquean por adelantado la emoción del logro. El antídoto estoico es claro: menos hablar, más hacer. Epicteto lo dijo: que tu filosofía se vea en tus obras. La atracción auténtica surge de la coherencia. La gente de valor no se siente atraída por el brillo hueco, sino por la quietud que anuncia profundidad. Hay algo magnético en quien no compite por atención ni presume. Marco Aurelio lo sabía. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. La mejor presentación es no parecerse a quien solo aparenta. El mundo acaba reconociendo lo real, aunque tarde. Y cuando lo hace, confía en ti de otra manera, no por caprichos sino por hechos. Permíteme dos historias. Javier, 49 años, quiso renacer tras una ruptura. Fotos en el gimnasio, frases motivadoras, indirectas elegantes. Ganó seguidores, halagos, fuerza aparente. 3 semanas después, el cansancio llegó. Las publicaciones se espaciaron, los entrenamientos también. El espejo le devolvió la verdad. No había cambiado, solo posado. Su ex no sintió respeto, sino lástima. Porque el teatro se reconoce de lejos. Clara, 52 años, 2 hijos, también separada. No prometió nada. No publicó nada. Solo decidió caminar 30 minutos, leer 10 páginas, escribir 3 líneas al final del día, madrugar un poco más. Nada épico. Nada de aplausos. 12 semanas después su rostro brillaba distinto, su humor se volvió estable, su presencia imponía respeto sin palabras. Sus hijos lo notaron, sus amigos lo notaron, y ella no dijo nada, no hizo falta. El contraste es claro, la ostentación genera ruido, pero no construye. La autenticidad construye sin ruido. El cambio fingido se derrite con el foco. El real resiste la oscuridad. ¿Cómo llegar a esa autenticidad? Empezando pequeño y siendo fiel. La disciplina deja de ser áspera cuando la entiendes como cuidado. Tratarte como alguien por quien vale la pena apostar. Y ese cuidado es discreto, no se publica, se hace. Cada acto auténtico es inversión. Cada acto fingido, un gasto. ¿Dónde pondrás tu capital emocional? Un protocolo sencillo. 1. Define una meta mínima por área. Cuerpo, mente,
oficio, vínculos, que puedas cumplir incluso en tus peores días. 2. Regístralo en un diario que no verán las redes. 3. Guarda silencio 30 días. Nada de anuncios, nada de ahora sí. 4. Evalúa tu energía, no tu rendimiento. 5. Si quieres compartir, comparte proceso, no trofeo. La verdad, no la pose. El estoicismo respalda esta ética con 3 pilares. La dicotomía del control. No dominas la reacción de otros, sí tu esfuerzo. Amor fati. Amar incluso la etapa silenciosa, porque lo oculto hoy será fortaleza mañana. Premeditatio malorum. Prevé la falta de aplausos, incluso la burla. Tu contrato no es con ellos, es contigo. Un detalle sorprende. Cuanto más auténtico eres, menos necesitas mostrar, y cuanto menos muestras, más sólida tu influencia. Lo auténtico concentra, lo fingido dispersa. Presencia es entrar en un lugar y que tu calma ordene el ambiente. Ruido es entrar y gritar para que te noten. Cuidado con el teatro de la humildad. Fingir que no muestras esperando que te pidan mostrar. Eso también es fingir. La humildad real es indiferente al reconocimiento. Si llega, lo agradece. Si no, sigue igual. Si te descubres esperando preguntas, vuelve al trabajo. Recuerda, proteger no es esconder. Esconder nace del miedo. Proteger, del amor a lo que crece. Si tu proceso aún es tierno, protégelo del viento del juicio ajeno. Dale tierra, agua, tiempo. Germinará. Y cuando florezca, tal vez descubras que no necesita cartel. Pregúntate, ¿qué parte de tu vida haces para otros? ¿Qué publicarías si nadie lo viera? ¿Qué harías si nadie aplaudiera? Las respuestas duelen, pero liberan, porque te devuelven a lo único invencible, tus elecciones íntimas. La atracción real en un adulto sereno no viene del brillo, sino de la consistencia. Una mirada limpia, una palabra breve que se cumple. Nada de eso requiere artificio, todo eso se siente. El fingimiento suena fuerte, pero no resuena. Deslumbra, pero no ilumina. Promete, pero no sostiene. Si has caído en el juego de parecer, no te culpes. Respira, vuelve a empezar. No necesitas borrar redes ni aislarte, solo cambia la jerarquía. Primero el hecho, luego la foto. Primero la rutina, luego la cita. Descubrirás que las fotos y las frases se vuelven más hondas porque estarán sostenidas por vida vivida, no por ansiedad de ser visto. Guarda esta máxima como voto íntimo. Construyo en privado, muestro después. Y, si no hace falta, no muestro. Practícala 30 días. Al inicio sentirás la ausencia de público. Luego llegará el silencio, y en ese silencio empezarás a oírte. Notarás que la necesidad de ser visto disminuye y la de ser real aumenta. No es magia, es higiene de atención. Marco Aurelio te acompaña con su claridad. Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Úsalo como filtro. Si dudas, espera. El tiempo limpia la intención. En algún momento alguien te preguntará, ¿qué pasó contigo? Y podrás sonreír y decir, estaba trabajando en mí. Nada más. Los hechos convencen más que cualquier discurso. La autenticidad también te ahorra guerras. Cuando vives para parecer, todo te amenaza. El éxito de otro, la crítica, el silencio. Cuando vives para ser, nada te arrastra del centro. Haces lo que te toca, sueltas lo que no. Esa paz no es pasividad, es disciplina bien dirigida. Imagina 2 casas en un campo. Una, alta y brillante, con luces y música. La otra, baja y silenciosa, con cimientos hondos. Llega la tormenta. La primera llama la atención, pero se filtra el agua, tiemblan los pilares. La segunda aguanta. Amanece. ¿Cuál prefieres habitar? La autenticidad es elegir la segunda, aunque nadie la fotografíe. Fingir es decorar la primera, aunque se derrumbe. Así que pregúntate, ¿en qué área de tu vida quieres dejar de parecer y empezar a ser? ¿Qué acto real, pequeño y repetido puedes comenzar hoy? Escríbelo. No para publicarlo, sino para comprometerte contigo. Y recuerda, lo auténtico se edifica en la quietud, lo fingido se desarma en el ruido. Tu vida merece la primera opción. Construye en privado, muestra después. Y si no hace falta, no muestres.
Tu silencio hará el resto. El corte limpio. Eliminar fantasmas del pasado. ¿Cuántas veces has sentido la tentación de mirar de nuevo un número que guardas en el teléfono, de entrar a esa red social donde aún queda la huella de alguien que ya no forma parte de tu vida, o de revisar mensajes viejos como si pudieras encontrar allí una respuesta que nunca llegó? Todos hemos pasado por esa escena silenciosa, a veces en la madrugada, a veces en la rutina de la tarde, y todos sabemos que después de esos minutos, lejos de sentir alivio, sentimos un vacío mayor. Porque alimentar recuerdos que ya no nos corresponden es como dar de comer a un fantasma. Cuanto más lo nutres, más grande se vuelve y más espacio ocupa en tu mente, en tu energía, en tu presente. El estoicismo nos invita a la claridad, y la claridad exige un corte limpio. No un corte nacido del odio ni de la rabia, sino de la coherencia con la persona en la que te estás convirtiendo. Marco Aurelio lo planteaba sin adornos. Si está en tu poder, evita lo que te aleja de la razón. Y, seamos honestos, ¿qué puede alejarte más de tu razón que esos lazos invisibles que te mantienen atado a un pasado que ya no existe? Seguir revisando redes, seguir conservando números, seguir atado a conversaciones que murieron hace tiempo, es una manera sutil de negarte a ti mismo la posibilidad de empezar de verdad. Eliminar no es olvidar, borrar no es negar, cortar no es odiar. Es simplemente reconocer que la vida se mueve hacia adelante y que no puedes caminar ligero si llevas cadenas invisibles en el alma. Cuando decides borrar un número, no estás castigando a nadie, estás eligiendo tu paz. Cuando dejas de revisar redes, no estás despreciando lo que fue, estás honrando lo que ahora es. Cuando cortas lazos, no es un acto de venganza, es un acto de fidelidad contigo mismo, porque en la lógica del estoicismo, tu energía es lo más valioso que tienes, y todo lo que la desgasta sin construir debe ser dejado atrás. Imagínalo con una metáfora. Tienes un vaso de agua cristalina en tus manos. Cada vez que revisas un recuerdo del pasado, dejas caer en él una gota de tinta oscura. Una vez no parece grave, 2 veces tampoco. Pero con los días, el agua deja de ser clara y lo que bebes ya no te nutre. Esa tinta son los fantasmas, imágenes, voces, escenas que ya no suman. Y si no haces un corte limpio, lo que bebes día tras día es amargura disfrazada de nostalgia. El corte es el acto de volcar ese vaso, limpiarlo y llenarlo de nuevo. Sin ese gesto, seguirás bebiendo del mismo veneno. Séneca lo expresó con otra imagen poderosa. El que se aferra al pasado pierde el presente. Y perder el presente es el mayor derroche que puede cometer un ser humano, porque el presente es lo único que realmente existe. Guardar números viejos es como guardar llaves de puertas que ya no llevan a ninguna parte. Revisar redes ajenas es como espiar una casa vacía. Mantener lazos que no tienen vida es como regar un jardín de plástico. Consumes agua, consumes tiempo, consumes ilusión, pero nada florece. Un corte limpio no significa frialdad, significa respeto. Respeto por lo que viviste, respeto por la otra persona, pero sobre todo respeto por ti mismo. Es el acto de decir, agradezco lo que fue, pero me niego a permitir que lo que ya no existe condicione lo que puedo construir. Y aquí es donde el estoicismo se vuelve práctico. ¿Qué controlas tú en esta situación? No puedes controlar lo que alguien hizo o dejó de hacer. No puedes controlar si esa persona piensa en ti o no. Pero sí puedes controlar tu acceso a los recuerdos, tu exposición a las señales, tu decisión de abrir o cerrar puertas. La dicotomía del control aplicada al corazón. Piénsalo de esta manera. Cada número guardado, cada red revisada, cada lazo no cortado es un hilo invisible que drena tu energía, como un fantasma que se alimenta de tu atención. Y los fantasmas nunca se sacian. Cuanto más los alimentas, más piden. Por eso la única forma de vencerlos es dejar de darles alimento. No con discursos, no con grandes proclamas, sino con acciones concretas. Borrar, dejar de revisar, cortar, no como un arranque emocional, sino como un acto consciente de higiene interior. Al principio puede doler. Sentirás que al borrar un número estás perdiendo algo, pero detente y pregúntate, ¿qué pierdes realmente?
Si alguien ya no camina a tu lado, ¿qué valor tiene ese registro? Lo que pierdes no es a la persona. Lo que pierdes es la ilusión de que todavía está allí. Y perder una ilusión no es una derrota, es un paso hacia la verdad. Epicteto insistía en esto. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Y si tu opinión se aferra a un hilo muerto, tu alma no descansará. Cambia la opinión, cambia la relación con el recuerdo, y descubrirás que el corte no te mutila, te libera. Déjame contarte un ejemplo cercano. Una mujer, después de un divorcio doloroso, tardó meses en dar el paso. Conservaba conversaciones, fotos, seguía mirando discretamente lo que hacía su ex en las redes. No era odio, era costumbre, era apego. Pero cada mirada la desgastaba. Cada vez que veía algo, pasaba el día entero con un nudo en el pecho. Hasta que un día, sin rabia, sin lágrimas, simplemente tomó el teléfono y borró. Cerró las ventanas digitales por las que se colaban fantasmas, y al hacerlo sintió un silencio distinto, un vacío raro, pero también un aire nuevo. No fue magia, fue disciplina aplicada al alma. A la semana, dormía mejor. A los meses, su rostro había cambiado. Lo que había hecho no fue desaparecer a alguien, fue devolverle a su presente el espacio que los fantasmas ocupaban. El corte limpio es así, parece radical, pero en realidad es natural. Es como podar un árbol, cortas lo seco, no por desprecio, sino para que lo verde crezca con más fuerza. Si no podas, el árbol se enferma. Si no cortas, tu vida se marchita. Y este acto, aunque no haga ruido, es una de las mayores declaraciones de amor propio que puedes hacer. Porque el verdadero cambio no empieza con fotos, ni con frases motivadoras, ni con indirectas en redes. Empieza con silencios firmes, con decisiones que nadie ve, con cortes que devuelven claridad a tu camino. Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué fantasmas estás alimentando todavía? ¿Qué números deberías borrar hoy mismo? ¿Qué redes revisas en secreto que solo te hieren? ¿Qué lazos mantienes por miedo a soltar? Si encuentras la respuesta, recuerda, no necesitas rabia para cortar, necesitas coherencia. No se trata de huir del pasado, se trata de elegir un futuro más liviano. Y esa elección, aunque parezca pequeña, transforma tu vida de una manera que ningún espectador externo podrá negar. En la próxima parte, descubriremos cómo esa liberación silenciosa, esa decisión de cortar lo que drena, abre espacio para un tipo de fuerza que no se negocia, la fuerza de vivir sin cargas, porque el corte no es el final de la historia, es el principio de tu verdadera reconstrucción. El dolor como combustible, el dolor es una presencia inevitable en la vida. No hay existencia humana que pueda escapar a las heridas, a los rechazos, a las pérdidas que nos dejan una marca profunda. Pero la diferencia entre quienes quedan atrapados en ese sufrimiento y quienes logran trascenderlo no está en la intensidad del golpe recibido, sino en lo que hacen con esa herida. El estoicismo nos recuerda una verdad simple pero poderosa. El dolor puede convertirse en combustible. Puede ser esa chispa que enciende la disciplina, el impulso silencioso que transforma un golpe emocional en la materia prima de una vida más fuerte, más coherente, más auténtica. Marco Aurelio, en medio de la guerra y la peste, escribió que la dificultad fortalece la mente, así como el trabajo lo hace con el cuerpo. El dolor, entonces, no es solo un enemigo a resistir, sino un maestro que entrega lecciones ocultas. Cada rechazo, cada pérdida, cada traición encierra la oportunidad de crecer en silencio, de convertir ese vacío en estructura, de tomar lo que hiere y forjar con ello una nueva forma de estar en el mundo. Epicteto, quien conoció la esclavitud y la enfermedad, afirmaba que no son las circunstancias las que nos destruyen, sino la forma en que decidimos interpretarlas. Bajo su mirada, una herida no es el final de la historia, sino el inicio de una transformación si tenemos la voluntad de usarla bien. La disciplina nace de esa decisión. No se trata de negar el dolor, de taparlo con palabras vacías o con falsas sonrisas, sino de darle un cauce. Así como el río que encuentra una roca en su camino no se detiene, sino que busca la manera de rodearla y seguir fluyendo, el ser humano puede elegir que cada golpe sea un desvío hacia algo más grande.
Imagina por un momento a alguien que, tras un rechazo amoroso, en lugar de hundirse en la queja o en la autodestrucción, decide invertir esa energía en reconstruirse. Empieza a levantarse temprano, a cuidar su cuerpo, a estudiar, a trabajar en un proyecto personal que llevaba tiempo postergado. No porque quiera vengarse, no porque busque mostrar nada a nadie, sino porque entiende que el dolor es demasiado valioso como para desperdiciarlo en lamentos. En la historia humana sobran ejemplos de cómo el rechazo puede ser semilla de creación. Muchos de los proyectos que hoy admiramos nacieron en el momento en que alguien escuchó un no. Escritores que convirtieron el silencio editorial en perseverancia. Filósofos que hicieron de la adversidad su mejor argumento. Personas comunes que, después de perderlo todo, encontraron en esa caída la fuerza para reinventarse. El dolor, en ese sentido, actúa como el fuego. Puede destruir si lo dejas descontrolado, pero puede calentar y forjar si lo colocas en el lugar correcto. La clave está en la disciplina, porque la emoción, cuando está fresca, te empuja con fuerza. Pero ese impulso inicial se agota rápido. Lo que convierte el dolor en una verdadera fuente de transformación no es el arrebato, sino la constancia. Cada mañana que te levantas aún con la herida abierta y eliges entrenar, leer, avanzar en tu trabajo, estás convirtiendo tu sufrimiento en músculo. Cada día en que, en lugar de hundirte en recuerdos, eliges aprender algo nuevo, estás convirtiendo la pérdida en conocimiento. Cada decisión de no rendirte cuando el ánimo decae es un ladrillo en la construcción de una fortaleza interior que nadie podrá arrebatar. Séneca lo expresó con crudeza. El sufrimiento, si se acepta con serenidad, deja de ser sufrimiento. Y esa serenidad no aparece sola, se cultiva en la disciplina. Si tu dolor no encuentra cauce, se estanca, y lo que se estanca se pudre. Pero si lo conviertes en acción, aunque al principio sea mínima, aunque sea apenas un paso, empiezas a mover la rueda de tu transformación. Ese movimiento no hace ruido, no se publica, no necesita aplausos. Pero, poco a poco, transforma el dolor en carácter y el carácter en destino. Imagina de nuevo una metáfora. El dolor es como un trozo de hierro frío y pesado que alguien coloca en tus manos sin que lo hayas pedido. Puedes cargarlo hasta que te aplaste o puedes llevarlo al fuego de tu disciplina y forjar con él una herramienta nueva, tal vez una espada, tal vez una llave, tal vez una estructura que sostenga tu camino. Esa decisión es tuya, nadie más puede hacerla por ti. Ahora reflexiona. ¿Cuántos de los grandes avances de tu vida vinieron después de un golpe? ¿Cuántas veces lo que parecía el final resultó ser un inicio? ¿Cuántas heridas te obligaron a crecer de maneras que nunca habrías imaginado? El estoicismo no niega el dolor, no lo endulza, no lo disfraza. Lo coloca en su lugar, como un combustible que, si sabes manejarlo, puede iluminarte más que cualquier alegría superficial. En tu propia vida puedes empezar hoy. Toma esa decepción que todavía pesa, esa herida que aún duele, y pregúntate, ¿cómo puedo usarla como motor? Tal vez es el momento de ordenar tus hábitos, de iniciar esa rutina que siempre posponías, de retomar un proyecto olvidado. El dolor te da energía, aunque arda. Si la canalizas con disciplina, esa energía no destruye, construye. Y aquí surge la paradoja. Cuando usas el dolor como combustible, dejas de estar dominado por él. Lo transformas en parte de tu fuerza, dejas de ser víctima y te conviertes en artesano de tu destino. Y esa transformación silenciosa no necesita palabras. Tu entorno la percibe, aunque no la anuncies. Porque no hay discurso más contundente que el de una vida reconstruida con paciencia y coherencia. Así que la próxima vez que un golpe toque a tu puerta, recuerda que tienes dos caminos. O lo conviertes en peso muerto que arrastras hasta agotarte, o lo transformas en disciplina, en constancia, en un lenguaje silencioso que grita quién eres. Esa elección, aunque dolorosa, es también la más liberadora. Y quizá, cuando mires atrás, descubras que fue precisamente ese dolor el que te dio la fuerza que nunca hubieras encontrado en la comodidad. El dolor, entonces, no es solo un enemigo que soportar, es un aliado incómodo que,
Si sabes escuchar, te entrega la materia prima de tu grandeza, porque cada herida puede ser la chispa de una disciplina y cada disciplina el camino hacia la libertad interior, la atracción real. El magnetismo del crecimiento, la verdadera atracción, no nace del vacío que dejas cuando te alejas, sino de la fuerza que emanas cuando creces. Las personas no se sienten cautivadas por quien desaparece esperando ser extrañado, sino por quien regresa más sereno, más firme, más pleno. El magnetismo auténtico no proviene de la ausencia, sino de la evolución silenciosa que habla más fuerte que cualquier intento de llamar la atención. Marco Aurelio lo expresó con sabiduría: vive conforme a tu naturaleza. Y vivir según tu naturaleza no es otra cosa que avanzar, expandirte, desarrollarte en la dirección de lo que realmente eres. Esa fidelidad silenciosa a ti mismo es la que genera una presencia imposible de ignorar. Cuando alguien se reconstruye desde dentro, su entorno lo percibe aunque no diga nada. Es un cambio sutil pero profundo. Ya no es la mirada que suplica, sino la mirada que transmite calma. Ya no es el gesto de quien espera, sino la acción constante de quien avanza. Esa transformación genera un magnetismo distinto, no basado en la necesidad, sino en la abundancia, porque el ser humano se siente naturalmente atraído hacia quien crece, hacia quien expande su vida, hacia quien irradia coherencia. Es un instinto. Buscamos lo que nos recuerda lo que también podríamos llegar a ser. Piensa en aquellos momentos de tu vida en los que alguien cercano cambió de manera tan profunda que sin proponérselo comenzó a inspirar respeto. Puede ser un amigo que dejó atrás viejos hábitos destructivos y empezó a cuidarse, a trabajar con disciplina, a construir algo valioso. De repente, su sola presencia te movía a reflexionar sobre tu propia vida. Esa es la esencia del magnetismo del crecimiento. No busca impresionar, simplemente avanza, y al avanzar genera una energía que impacta. La psicología moderna lo confirma. Estamos diseñados para aprender por imitación. Cuando vemos a alguien crecer, inconscientemente sentimos la necesidad de acercarnos, de entender cómo lo hace, de absorber parte de esa fuerza. Y aquí se revela una verdad estoica profunda. No necesitas rogar que nadie te vea, ni esforzarte en proyectar una imagen. Solo necesitas ser fiel a tu proceso, cultivar tu disciplina, y tu evolución hablará por sí sola. Marco Aurelio recordaba que la vida del sabio no necesita adornos, porque su coherencia es suficiente. No es necesario explicar tu cambio, ni demostrarlo en cada gesto. Basta con vivir de acuerdo a lo que realmente eres, con constancia y serenidad. Y tu vida se convierte en un mensaje silencioso que impacta mucho más que cualquier declaración. La atracción verdadera surge de esa autenticidad. En la práctica, esto significa que cada paso que das hacia tu crecimiento personal es un imán. No necesitas publicar cada logro ni justificar tus avances. Lo que de verdad atrae no es el ruido, sino la transformación sostenida. No es la foto en el gimnasio, es la constancia diaria la que cambia tu presencia. No es la ostentación en redes sociales, es la calma de quien no compite con nadie la que inspira. No es el discurso largo, es el silencio lleno de coherencia el que despierta respeto. Imagina el contraste. Alguien que desaparece esperando que lo busquen, frente a alguien que regresa con una vida renovada, con proyectos, con serenidad, con una mirada clara. ¿Quién de los dos genera mayor impacto? El primero puede despertar curiosidad pasajera, pero el segundo despierta admiración profunda. Porque la atracción verdadera no es una reacción a tu ausencia, sino una respuesta natural a tu crecimiento. Por eso, cuando eliges avanzar cada día, aunque sea en pasos pequeños, aunque nadie lo note de inmediato, estás construyendo un magnetismo que no se desvanece. El estoicismo nos enseña que la mejor manera de influir en el mundo no es con palabras, sino con el ejemplo. Y tu ejemplo más poderoso no es tu sufrimiento, sino tu capacidad de convertir ese sufrimiento en disciplina y esa disciplina en transformación. Pregúntate, ¿qué impacto tiene hoy tu vida en quienes te rodean? ¿Eres un recordatorio de lo que se pierde o una inspiración de lo que se puede ganar? La diferencia está en cómo usas tu energía, en gastar fuerzas en esperar a otros o en invertir cada día en tu propio crecimiento.
Y aquí se encuentra el verdadero secreto del magnetismo. Cuando avanzas en silencio, sin buscar la mirada ajena, tu evolución se convierte en un faro. No atraes por lo que dices, atraes por lo que eres. No impactas con tu ausencia, impactas con tu presencia transformada. Y esa presencia, forjada en disciplina y autenticidad, es imposible de ignorar. Así, cada paso en tu camino de crecimiento es una declaración silenciosa que el mundo entiende. Y lo más sorprendente es que, al final, ya no buscas atraer a nadie, porque descubres que la mayor atracción de todas es la que sientes hacia tu propia vida, cuando por fin se alinea con tu verdadera naturaleza. Más allá de la venganza, propósito personal. La tentación de la venganza siempre aparece cuando alguien nos hiere. Es un impulso natural, casi instintivo, sentir el deseo de devolver el golpe, de demostrar que no somos débiles, de hacer pagar al otro lo que nos hizo sufrir. Pero, si lo piensas con calma, ¿qué se gana realmente con la venganza? ¿De verdad alivia tu dolor o solo lo prolonga? ¿Acaso reconstruye lo perdido o simplemente mantiene viva la herida? Los estoicos fueron claros. El verdadero poder no está en castigar al otro, sino en crecer más allá de lo que el otro pudo imaginar. La grandeza no se alcanza cuando haces daño, sino cuando tu vida se convierte en una prueba de que nada ni nadie puede detenerte. Séneca escribió que la mejor venganza es no parecerse en nada a tu enemigo. Y en esa frase se encierra una de las enseñanzas más liberadoras de la filosofía estoica. Porque la venganza te ata, te encadena a la misma persona que quieres dejar atrás. Mientras tu propósito sea castigar, tu energía sigue girando alrededor de la herida. En cambio, cuando decides crecer, cuando tu meta ya no es el otro, sino tu propia evolución, entonces te liberas. El crecimiento personal es la única respuesta que desarma por completo a quien intentó destruirte. Aquí aparece la gran diferencia entre el ego y la misión. El ego busca revancha, busca ser visto, busca aplauso y validación. El ego se obsesiona con lo que el otro piense, con lo que diga, con lo que crea. En cambio, la misión es silenciosa y profunda. La misión no mira hacia los lados, no compite, no busca aplausos. La misión se centra en avanzar, en construir, en dejar huella. Y cuando tu vida está guiada por una misión personal, la validación ajena pierde importancia. Ya no importa si te observan, si te critican, si te niegan reconocimiento. Lo único que cuenta es que cada día, con disciplina y coherencia, caminas hacia algo que da sentido a tu existencia. Marco Aurelio lo expresó con claridad en sus meditaciones. La mejor manera de vengarte de alguien es no hacer lo mismo que él. Con estas palabras nos recuerda que nuestro propósito debe elevarnos, no arrastrarnos al mismo nivel que aquellos que nos dañaron. Tu fuerza no está en repetir su violencia, sino en mostrar que tu vida es demasiado grande para reducirse a un duelo personal. La verdadera victoria no está en derrotar a alguien, sino en transformarte en una versión de ti mismo que ya no necesita esa lucha. Piensa en quienes convirtieron el dolor en proyectos que cambiaron vidas. Personas que tras un rechazo construyeron empresas, que tras una traición encontraron el valor de escribir un libro, que después de perderlo todo hallaron la disciplina para volver más fuertes. Cada una de esas historias muestra lo mismo. El dolor puede ser combustible, pero solo si lo diriges hacia tu propósito. Si lo usas para crecer, se convierte en fuerza. Si lo usas para vengarte, se convierte en cadena. En tu vida cotidiana esto se traduce en decisiones simples pero poderosas. No respondas a los ataques con ataques, responde con serenidad. No pierdas tiempo revisando lo que otros dicen de ti, dedica ese tiempo a construir lo que sabes que tienes dentro. No permitas que tu energía se disperse en guerras pequeñas, cuando tu alma fue hecha para batallas más grandes. La batalla de convertirte en quien realmente puedes llegar a ser. Cada minuto que inviertes en tu crecimiento es un minuto arrebatado al rencor. Y poco a poco descubres que la venganza ya no te interesa, porque lo que construyes es tan valioso que nada más merece tu atención. Reflexiona. ¿Qué pesa más en tu vida hoy? ¿El eco del ego herido o la claridad de una misión personal?
Si todavía sientes la tentación de castigar, recuerda que ese deseo solo te mantiene encadenado. Pero si eliges avanzar, tu propósito se volverá tan grande que la validación ajena dejará de tener sentido. Porque quien vive desde su misión no necesita aplausos, ni disculpas, ni reconocimiento. Su sola vida ya es suficiente respuesta. Al final, el mayor triunfo no es hacer que el otro sufra, sino que tú avances tanto que el recuerdo de lo que te hicieron quede pequeño frente a lo que lograste. No hay justicia más profunda que esa, crecer hasta el punto en que tu luz haga irrelevante cualquier sombra del pasado. Y cuando llegas ahí descubres que nunca necesitaste venganza, porque tu propósito siempre fue el camino hacia la verdadera libertad. Construire tu estructura interna, cuando todo parece en calma, cuando el sol brilla y el viento apenas se percibe, resulta muy fácil convencernos de que somos fuertes. En esos momentos de aparente estabilidad, creemos que nada podrá sacudirnos. Pero la verdadera fortaleza no se mide en los días de bonanza, sino en las horas de tormenta. Se mide cuando el suelo bajo nuestros pies comienza a temblar, cuando los planes cuidadosamente trazados se desmoronan, cuando lo que dábamos por seguro se vuelve incierto de un instante a otro. Ahí, en medio de la turbulencia, es cuando descubrimos qué nos sostiene de verdad. Y no son las posesiones materiales, ni los aplausos de los demás, ni siquiera la validación externa. Lo que nos sostiene, lo único que permanece firme, es esa arquitectura invisible que hemos ido levantando en silencio, día tras día, con hábitos, con disciplina y con valores inquebrantables. Esa estructura interna, que a menudo pasa desapercibida porque nadie puede verla desde fuera, es la que determina si frente a la tormenta permanecemos erguidos o si nos derrumbamos junto con todo lo demás. Es un trabajo silencioso, sin espectáculo, sin reconocimiento inmediato, pero es el más importante de todos. Es construir en la oscuridad para poder resistir en la luz. Es forjar en lo íntimo lo que después se reflejará inevitablemente en nuestra vida pública. Los estoicos entendieron mejor que nadie que lo externo es siempre incierto. La riqueza puede perderse en un instante, la salud se deteriora, la fama es volátil, los vínculos cambian. Nada fuera de nosotros está garantizado. Séneca lo dijo con contundencia. Lo que está en manos del azar nunca debe constituir la base de nuestra tranquilidad. Por eso, los sabios de esta corriente filosófica invirtieron la mayor parte de su energía en lo único que nadie podía arrebatarles, su carácter. La disciplina diaria, lejos de ser un castigo, es un andamio invisible que refuerza nuestra mente. Cada hábito sólido que incorporamos actúa como una columna que nos sostiene en medio del caos. Levantarse temprano, no porque alguien lo exija, sino porque nuestra voluntad lo decide, es una victoria silenciosa. Practicar el autocontrol frente a los impulsos que nos arrastran, elegir con cuidado nuestras palabras, optar por la acción correcta incluso cuando nadie nos mira, son gestos pequeños que, acumulados, construyen una fortaleza interna capaz de resistir los golpes más duros de la vida. Marco Aurelio es quizá el ejemplo más luminoso de este principio. Gobernaba un imperio que parecía desmoronarse. Guerras en las fronteras, traiciones en el Senado, plagas que asolaban ciudades enteras. Y sin embargo, antes de enfrentarse a todo eso, comenzaba sus mañanas con una práctica íntima y sencilla. En sus meditaciones escribía recordatorios dirigidos a sí mismo. Hoy me toparé con gente entrometida, ingrata, arrogante, engañosa, envidiosa y egoísta. Pero nada de esto podrá dañarme, porque no pueden hacerme caer en lo que es contrario a mi naturaleza. Ese ritual, repetido cada amanecer, era su escudo. No dependía de la calma de los demás, sino de la firmeza de su propia mente. Su estructura interna, levantada con constancia, fue lo que le permitió gobernar sin perder la serenidad en medio del caos. Piensa en tu vida como en un edificio. Si lo construyes solo en la superficie, adornado con luces y decoraciones externas, bastará un pequeño temblor para que se desplome. Pero si lo refuerzas con cimientos profundos, invisibles, ningún terremoto lo derribará con facilidad. Tus valores son esos cimientos. Tu disciplina es el acero que mantiene en pie la estructura.
Y tus hábitos diarios son los ladrillos que, capa tras capa, dan solidez al conjunto. Puede que nadie lo vea, que no recibas aplausos ni reconocimiento por ello, pero cuando lleguen los golpes, serán esos cimientos invisibles los que determinen si te quiebras o permaneces firme. La vida tarde o temprano nos pone a prueba. Una enfermedad inesperada, la pérdida de alguien amado, la traición de un amigo, una crisis económica. Son momentos en los que no hay tiempo de improvisar. Ahí no puedes empezar a construir tu estructura interna desde cero. Solo quedará lo que ya hayas cultivado en silencio, lo que tus hábitos hayan forjado, lo que tu disciplina haya grabado en tu carácter. Y eso, precisamente, es lo que marcará la diferencia. Reflexiona un instante. ¿Qué estás construyendo hoy dentro de ti? ¿Son tus hábitos ladrillos sólidos o piezas frágiles que se desmoronarán a la primera sacudida? Cada acción que repites, cada decisión que tomas, cada pensamiento que alimentas, contribuye a fortalecer o a debilitar esa arquitectura interior. No hay neutralidad en este proceso. O refuerzas tus cimientos, o los desgastas poco a poco. El estoicismo nos recuerda que quien se apoya en sus valores no necesita aferrarse a nada externo para mantenerse en pie. Epicteto lo expresó con claridad: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. La verdadera libertad no está en controlar lo que pasa afuera, sino en dominar nuestra respuesta interna. Y esa respuesta solo se forja con disciplina constante. La ciencia moderna respalda esta antigua sabiduría. Estudios de psicología han demostrado que las personas con hábitos consistentes de autocontrol y disciplina experimentan menos ansiedad frente a la incertidumbre, se recuperan más rápido de los contratiempos y desarrollan mayor resiliencia, no porque sufran menos, sino porque poseen una estructura interna que amortigua los golpes. Igual que un edificio antisísmico no evita los terremotos, pero sí evita que se derrumbe. Así también el carácter firme no elimina el dolor, pero lo transforma en fuerza. Construir esa estructura interna exige paciencia. No se trata de grandes gestos esporádicos, sino de pequeñas acciones repetidas con constancia. Leer cada día unas páginas que nutran la mente. Practicar un momento de silencio o meditación antes de comenzar la jornada. Agradecer lo que se tiene en lugar de lamentar lo que falta. Mantener la palabra dada, incluso en asuntos pequeños. Todo ello parece insignificante, pero, acumulado durante meses y años, se convierte en la armadura más resistente que existe. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si cada hábito que practicas estuviera alineado con tus valores más profundos, si cada día añadieras un ladrillo más a tu edificio interior, si cada acción, por pequeña que fuese, reforzara tu serenidad en lugar de debilitarla. ¿No sería esa la verdadera victoria? Lo sorprendente es que esta construcción silenciosa no solo transforma tu vida, sino que también cambia la manera en que el mundo te percibe. Una persona con estructura interna sólida transmite confianza sin necesidad de palabras. Inspira respeto, incluso en silencio. Porque mientras muchos buscan mostrar fuerza en lo externo, la verdadera autoridad emana de lo invisible. Séneca lo resumió con sabiduría: el hombre que se gobierna a sí mismo no teme perder nada. Esa es la esencia de la libertad estoica. Si tu estructura interior es firme, incluso si todo alrededor se derrumba, tú permaneces. Y ese permanecer no es un simple resistir, es vivir desde lo más profundo de tu ser, desde lo que nadie puede arrebatarte. Así que la invitación es clara. Empieza hoy mismo a reforzar tu arquitectura interior. No esperes a la tormenta para darte cuenta de lo frágil que son tus cimientos. Cada día, cada pequeño acto de disciplina, cada decisión coherente con tus valores es una inversión en esa fortaleza silenciosa. Puede que no genere ruido ni reconocimiento inmediato, pero llegará el día en que esa estructura será la única razón por la que permanezcas de pie mientras otros caen. Porque al final, la verdadera grandeza no consiste en mostrar un edificio brillante hacia afuera, sino en habitar una casa interior que resista cualquier tempestad. Esa es la promesa del estoicismo, que con disciplina, con hábitos firmes y con valores claros, incluso cuando el mundo exterior se desmorone, tú seguirás en pie, sereno, libre,
invencible por dentro. El magnetismo de la calma. Hay algo profundamente desconcertante en la calma. Vivimos en un mundo donde la norma es reaccionar, levantar la voz, responder de inmediato, defenderse con prisa como si cada palabra fuera una batalla a ganar. Pero cuando alguien se mantiene sereno, cuando no responde con ira sino con silencio controlado, se genera una fuerza magnética imposible de ignorar. La serenidad descoloca más que la furia, porque cualquiera puede gritar, cualquiera puede alterarse, pero muy pocos logran dominarse a sí mismos en medio del fuego. Esa calma se convierte en un poder silencioso que inspira respeto, incluso en los corazones más hostiles. Imagina por un momento una discusión cotidiana, dos personas enfrentadas, cada una defendiendo su postura con palabras duras. La tensión crece, las voces se elevan, las emociones hierven, y de pronto, una de ellas guarda silencio, respira hondo y responde con voz baja, tranquila, pausada. De inmediato, el ambiente cambia. La otra persona queda desconcertada, sin el combustible que esperaba, porque la ira necesita chocar con más ira para avivarse, pero cuando se topa con serenidad, se apaga poco a poco. Eso es magnetismo. No es huida, no es debilidad. Es fuerza contenida, dominio interior. Los estoicos lo sabían bien. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Es decir, no es lo que ocurre afuera lo que nos roba la paz, sino la interpretación que nosotros le damos. Y si somos dueños de esa interpretación, también lo somos de nuestra calma. Marco Aurelio lo resumía con una frase aún más poderosa: la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño, no reaccionar con furia ante la furia, no perder la serenidad ante la ofensa. Esa calma no solo nos protege a nosotros, también transforma la dinámica con los demás. En términos psicológicos, la calma actúa como un espejo. Cuando alguien se encuentra con tu serenidad, inevitablemente se ve reflejado en ella. Se da cuenta de que está perdiendo el control, mientras tú lo mantienes. Y en esa comparación, aunque no lo reconozca, nace una forma de respeto. No es un respeto impuesto por la fuerza, sino ganado con la disciplina de quien domina sus emociones. La ciencia moderna incluso lo confirma. Estudios sobre regulación emocional muestran que las pausas conscientes en medio de una discusión reducen el nivel de cortisol, la hormona del estrés, tanto en quien practica la pausa como en quien lo observa. Es un contagio silencioso. Por eso los estoicos practicaban ejercicios mentales para entrenar la serenidad. No esperaban a que llegara la tormenta para improvisar. Preparaban su mente en los momentos de calma, recordándose cada día que la ira del otro no podía arrebatarles su libertad interior. Y esa preparación les permitía, en el instante de la prueba, mantenerse firmes y serenos, mientras todo a su alrededor ardía en caos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros cultivar ese magnetismo de la calma en nuestra vida diaria? La clave está en las pausas. Pausas largas, deliberadas, que rompen la inercia de la reacción automática. La próxima vez que estés en medio de una discusión, antes de responder, detente, respira profundamente, cuenta hasta 5, observa tus propias emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Ese simple gesto, aunque parezca insignificante, tiene un poder inmenso. No solo cambia tu respuesta, cambia toda la dinámica de la conversación. Haz la prueba. La próxima vez que alguien te provoque, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa prolongada. Mira a la otra persona a los ojos, mantén la serenidad en tu rostro y habla solo cuando sientas que tu respuesta viene de tu razón y no de tu impulso. Descubrirás algo sorprendente. Muchas veces esa pausa vale más que cualquier palabra. Esa pausa desarma, desconcierta, abre un espacio de respeto que antes no existía. Construir este hábito requiere disciplina, como todo en la filosofía estoica. Al principio sentirás el impulso de interrumpir, de defenderte, de gritar, pero con la práctica aprenderás a contenerte. Y esa contención no es represión, es dominio. Es gobernar tu interior para no ser esclavo de las emociones ajenas. Recuerda lo que decía Séneca: el mayor poder es el dominio de uno mismo.
Esa frase no es retórica, es un principio práctico, porque quien domina su calma, domina la situación. Con el tiempo notarás algo aún más profundo. Tu serenidad no solo te protegerá en discusiones, también será un faro para los demás. La gente se acercará a ti no por tu fuerza externa, sino por esa tranquilidad que emana de ti incluso en los momentos difíciles. Y ahí entenderás el verdadero magnetismo de la calma. No necesitas imponerte, no necesitas convencer, simplemente inspiras respeto porque encarnas lo que otros anhelan y no saben cómo alcanzar. Así que la invitación es clara. Entrena tus pausas. Haz de cada discusión una oportunidad para fortalecer tu serenidad. Practica el arte de no reaccionar, de observar antes de responder, de sostener el silencio como un escudo y la calma como una espada invisible. Porque cuando logres eso, descubrirás que la serenidad es mucho más poderosa que la ira y que el respeto verdadero no se impone, se atrae. Silencio que se convierte en presencia. Hay un tipo de silencio que no es vacío, que no es ausencia, que no es huida. Es un silencio que se convierte en presencia. Un silencio que no se explica con palabras, pero que se siente. Un silencio que transforma la manera en la que los demás te perciben. Porque el silencio, cuando nace de la fortaleza interior, deja de ser una falta de respuesta para convertirse en una señal clara y poderosa. La señal de que dominas tu propio espacio, tu propia mente, tu propia energía. Vivimos en una sociedad donde hablar rápido, interrumpir, reaccionar de inmediato, parece una prueba de fuerza. Sin embargo, lo que de verdad impacta no es quien habla más alto, sino quien sabe callar en el momento justo. Ese silencio desconcierta, atrae, genera curiosidad. La gente espera una réplica, un contraataque, una explicación. Pero cuando en su lugar encuentran serenidad, quietud, una calma inquebrantable, lo que sienten no es vacío, lo que sienten es tu presencia. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que debía ser como la roca contra la cual se rompen las olas. La roca no discute con el mar, no necesita levantar la voz para hacerse respetar. Simplemente permanece, firme, silenciosa, inamovible. Ese silencio no es debilidad, es fuerza contenida. Es la prueba de que tu centro no depende del ruido externo, sino de la solidez de tu interior. Epicteto lo expresaba de otra manera. El que sabe callar sabe escuchar. Y el que sabe escuchar sabe ver más allá de las palabras. El silencio consciente abre un espacio que permite observar con claridad lo que está ocurriendo. Nos da perspectiva, nos separa del torbellino emocional y nos coloca en el lugar del dominio. Ese espacio es magnético porque los demás lo perciben aunque no entiendan del todo por qué. Notan que hay algo distinto, algo que emana de ti aunque no pronuncies palabra. En la vida cotidiana todos hemos visto este fenómeno. En una reunión familiar, en una discusión de trabajo, en un momento de tensión, siempre hay alguien que grita, que se acelera, que busca imponerse a fuerza de palabras. Pero también está esa persona que permanece en calma, que no se precipita, que guarda silencio y observa. Y curiosamente, aunque no haya dicho nada, todos giran la mirada hacia ella. Es como si el silencio pesara más que las voces, como si la presencia silenciosa marcara el ritmo del ambiente. Ese es el poder del silencio estoico. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de significado. Es la expresión de un dominio que no necesita demostrarse con gestos grandilocuentes. Y es justamente ese silencio el que despierta respeto, porque la gente percibe tu energía aunque no digas nada. Perciben que no eres arrastrado por la emoción, que no eres esclavo del impulso, que no necesitas validación inmediata. Y frente a eso, solo queda admirar o sentir curiosidad. Un ejercicio práctico que puedes empezar a aplicar es este. La próxima vez que alguien te provoque o te presione para una respuesta inmediata, guarda silencio. No te apresures. Respira. Cuenta hasta 10 antes de responder. Siente cómo el silencio crea un espacio nuevo en la conversación. Observa la reacción de la otra persona. Descubrirás que muchas veces el silencio tiene más fuerza que cualquier argumento. Y cuando decidas hablar, tu voz sonará más clara, más firme, más respetada. Séneca,
maestro en el arte de la palabra, también advertía sobre el arte del callar. Decía que hablar menos no significa saber menos, sino que muchas veces es un signo de sabiduría. Porque el que habla sin pausa demuestra ansiedad, pero el que guarda silencio transmite seguridad. Y la seguridad atrae. La curiosidad natural de los demás nace justamente de ese misterio. ¿Por qué no reacciona? ¿Qué está pensando? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Y en ese instante, tu presencia se hace más fuerte que 1000 palabras. Piénsalo así. El silencio es como un faro. No hace ruido, no discute con la oscuridad. Simplemente brilla, y ese brillo guía. Tu silencio, cuando nace del dominio interior, cumple la misma función. No necesitas imponerte, ni buscar que te entiendan a la fuerza. Basta con estar, con sostenerte, con irradiar serenidad. Y los demás, aunque no lo admitan, lo notan, lo sienten, lo respetan. Así que la invitación es clara. Transforma tu silencio en presencia. No huyas de él, no lo llenes de ansiedad, no lo uses como escudo vacío. Llénalo de intención, de conciencia, de calma. Practica el arte de callar, no por debilidad, sino por dominio. Haz de tu silencio una señal, una muestra de tu fortaleza, un recordatorio de que tu energía no depende del ruido externo, sino de la serenidad de tu interior. Porque al final, lo que de verdad impacta no es lo que dices, sino lo que transmites incluso cuando no hablas. Y cuando tu silencio se convierte en presencia, el respeto llega solo y la curiosidad de los demás se convierte en el eco de tu fortaleza. Tu legado empieza en tu silencio. Tu legado no comienza el día en que alguien pronuncia tu nombre en un discurso solemne. No comienza cuando tu rostro aparece en un libro de historia, ni siquiera cuando tus seres queridos te recuerdan en conversaciones familiares. Tu legado empieza mucho antes, en un lugar más íntimo, más profundo, casi invisible a los ojos de los demás. Tu legado comienza en tu silencio. Ese silencio con propósito, cargado de intención y disciplina, ese instante en que eliges no reaccionar a la provocación, no correr detrás de quien ya no está, no gastar tus fuerzas en excusas o justificaciones vacías. Allí, en ese preciso momento en que decides callar y dirigir tu energía hacia adentro, es cuando empiezas a levantar los cimientos de algo más grande que un gesto impulsivo, más duradero que una discusión pasajera. Comienzas a edificar la arquitectura de tu nueva vida. Los estoicos lo comprendieron con una lucidez que sigue iluminando los siglos. Epicteto nos advertía: si alguien habla mal de ti, no te defiendas, no te apresures a explicar. Vive de tal manera que nadie le crea. En estas pocas palabras se esconde una enseñanza inmensa. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es rendición. El silencio puede ser un escudo, puede ser un acto de soberanía interior. Es la capacidad de decirte a ti mismo: no necesito convencer al mundo. No necesito invertir mis días en discusiones inútiles. Lo único que debo hacer es convencerme a mí mismo con mis actos, con mi disciplina, con mi coherencia diaria. En la vida, cuando dejamos de obsesionarnos con la mirada de quien se fue, cuando soltamos esa necesidad de ser aprobados por ojos que ya no nos miran, algo profundo sucede. Cambia la dirección de nuestra energía. Dejamos de vivir para impresionar a los demás y empezamos a vivir para construirnos a nosotros mismos. Y lo que construimos en silencio, aunque al inicio parezca insignificante o invisible, es lo que con el tiempo se convierte en nuestro verdadero legado. Una vida guiada por valores sólidos, por hábitos constantes, por la serenidad frente a la tormenta. Esa es la herencia más poderosa que podemos dejar, aunque nadie la aplauda de inmediato. Imagina a Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, emperador de Roma, un líder que cargaba sobre sus hombros el peso de un imperio al borde del colapso. Y sin embargo, cada noche o cada amanecer, dedicaba tiempo a escribir para sí mismo en un cuaderno personal. Sus meditaciones no estaban destinadas a la fama, ni a la política, ni al aplauso. Eran recordatorios íntimos, palabras dirigidas a su propia alma.
Allí escribía que encontraría hombres ingratos, arrogantes, injustos, y que nada de eso debía apartarlo de su serenidad. Esa práctica silenciosa, repetida una y otra vez, se convirtió sin que él lo supiera en uno de los legados filosóficos más influyentes de la humanidad. No lo hizo para ser recordado, lo hizo porque entendía que la coherencia diaria, el trabajo silencioso de la mente, era la verdadera base de todo lo demás. Tu futuro se escribe de la misma manera. No se escribe en un día grandioso, ni en un gesto heroico aislado. Se escribe en esas horas calladas en que eliges trabajar en ti mismo. En esas mañanas en que decides levantarte antes que los demás, cumplir con lo que te prometiste, aunque nadie lo note. En esas noches en que eliges leer algo que nutra tu mente en lugar de perderte en distracciones superficiales, en esos pequeños actos invisibles para el mundo, pero que tú sabes que te están transformando. Cada decisión de este tipo es un ladrillo en el edificio de tu carácter. Cada palabra no dicha, cada impulso dominado, cada acción coherente suma una pieza más a la obra sólida de tu vida. El silencio con propósito es la base de esa construcción, y desde esa base nace algo imposible de ocultar, un magnetismo distinto, una presencia que no necesita palabras para imponerse, un respeto que no se mendiga, que no se exige, sino que simplemente surge. La gente comienza a percibirlo, perciben que hay algo en ti que no se tambalea con los vaivenes del mundo, algo que permanece firme. Descubren que tu fuerza no proviene de gritar más alto, sino de permanecer en calma cuando todo tiembla. Y esa fuerza inspira. Inspira mucho más que cualquier discurso lleno de palabras huecas. Ese es el poder del silencio con propósito. Transforma la ausencia de palabras en presencia, convierte la calma en mensaje. Y ese mensaje no puede ser refutado, porque no depende de teorías ni de justificaciones. Está escrito en tu forma de vivir. Por eso, este no es un cierre, sino un recordatorio. No guardas silencio por ellos. No callas para demostrar nada a quien te hirió, ni para alimentar un orgullo vacío. Lo haces porque tu futuro lo exige, porque entiendes que cada impulso dominado es una victoria invisible. Cada palabra contenida es una semilla, cada elección consciente es una piedra más en el cimiento de tu legado. Y llegará un día en que ese legado hablará por ti, más fuerte que cualquier argumento, más convincente que cualquier explicación. Ese día comprenderás que tu silencio nunca fue vacío, fue semilla. Y de esa semilla brotó la vida que siempre mereciste. Una vida guiada por la calma, sostenida por la disciplina, fortalecida por los valores. Una vida que ya no necesita justificarse, porque se explica sola con cada acto. El silencio, bien entendido, no es el fin de la comunicación. Es la forma más alta de mensaje. Es el espacio donde germina el carácter. Es la pausa donde se forja la fortaleza. Es el suelo fértil del que brota tu legado. Un legado que no comienza en el recuerdo de los demás, sino en la fidelidad contigo mismo. Y ese legado, cuando llegue la hora, será imposible de ignorar, porque estará escrito no en lo que dijiste, sino en lo que fuiste. No olvides esto, tu legado ya empezó. Empieza cada vez que eliges la calma sobre la ira, la disciplina sobre la dispersión, la coherencia sobre la apariencia. Empieza en cada instante en que callas lo innecesario y trabajas lo esencial. Y aunque nadie lo vea hoy, un día se volverá imposible de ocultar, porque lo que se construye en silencio siempre termina revelándose en grandeza. A lo largo de este viaje hemos descubierto algo que los estoicos supieron desde hace siglos, que la verdadera fuerza no está en las palabras que gritamos, sino en el silencio que cultivamos, en la calma que elegimos, en la disciplina que sostenemos, en la estructura interior que construimos día a día. Hemos visto que la serenidad desconcierta más que la ira, que el propósito vence al orgullo, que el silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Y lo más importante, que tu legado no empieza en la memoria de los demás, sino en los hábitos silenciosos con los que modelas tu vida. Pero este conocimiento no tiene valor si se queda en teoría. Por eso, te invito a un gesto sencillo. Hoy mismo, en tu próxima conversación difícil, antes de responder, haz una pausa. Respira.
Recuerda que no tienes por qué reaccionar a todo. Esa pausa será tu primera victoria, tu primer ladrillo en la fortaleza de tu carácter. Y si la repites mañana y pasado mañana, poco a poco verás cómo tu vida cambia, no porque el mundo se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte. Séneca escribió: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. No pierdas más tiempo en justificaciones, en discusiones vacías, en alimentar resentimientos. Inviértelo en ti, en tu calma, en tu disciplina, en tu silencio fértil. Allí se esconde tu verdadera libertad. Allí empieza el legado que un día hablará por ti, incluso cuando ya no estés. Si estas palabras han resonado contigo, si has sentido que este mensaje tiene un lugar en tu vida, te invito a que te quedes con nosotros. No para darle un me gusta o suscribirte por rutina, sino para caminar juntos este sendero de sabiduría y fortaleza. Cada video es una oportunidad de recordar lo que los sabios ya nos enseñaron y de ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Y ahora quiero escuchar tu voz. ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en que el silencio te dio más fuerza que las palabras? Compártelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ser la chispa que inspire a otra persona a transformar su manera de vivir. Este no es solo un canal, es una comunidad de hombres y mujeres que entienden que la serenidad es poder y que la filosofía no es un lujo intelectual, sino una herramienta para vivir mejor. Si quieres seguir profundizando en este camino, en el próximo video exploraremos cómo aplicar el principio del amor fati, ese arte de amar incluso lo que no elegimos, y transformar la adversidad en fuerza. No te lo pierdas, porque allí descubrirás que incluso lo que parecía tu enemigo puede convertirse en tu mayor aliado. Recuerda, tu legado empieza en tu silencio. Y cada día que eliges la calma, la coherencia y la disciplina, ese legado se fortalece. No lo hagas por los demás. Hazlo porque tu futuro lo exige. Hazlo porque tú lo mereces.